Bueno, estamos con un joven, talentoso abogado, un paraguayo joven, casado, por supuesto, tiene 4 hijos, está en lo mejor de su vida, porque es 43 años. Si yo pudiera retroceder en el tiempo y tener 43 años, qué maravilla sería. Y todo lo que hizo ya Manuel Riera Domínguez. ¿Vos tenés que ver algo con Manuel Domínguez también o no? ¿Con el abogado? No, el famoso Manuel Domínguez. Ustedes no tienen... El famoso Manuel Domínguez era claro, abogado. El abogado. Sí. Porque tu mamá es Domínguez Chilabert. Según papá, no. Acércate, por favor. Según papá, no. Es como si tu nombre está... Bueno, tu papá se llama Manuel Riera, pero coincide con Manuel Domínguez también. Y sí, porque es un apellido... fabuloso. Toponímico, digamos. Pero muy bueno. De los hijos de Domingo. Bueno, en fin, no vamos a entrar en eso porque si no se nos va el programa, pero es interesante porque yo a veces enfatizo esto porque tal palo, tal astilla, uno sabe cómo se va a proseguir en la vida sabiendo de qué padres uno viene o de qué abuelos uno viene, ¿verdad? No se puede cambiar eso. Más bien se acentúa, pero en el sentido positivo, se va hurgando en el sentido positivo y se va realizando con buena letra el devenir de uno en lo personal y profesional. Es normal eso. ¿Quiénes son tus padres? Tus abuelos, ya se sabe. ¿Hacia dónde va la cosa? No estamos hablando de colores acá, estamos hablando de esencia, estamos hablando de valores. Es lo que tenemos que hacer flamear, esos valores. Bueno, Manuel Riera Domínguez está con nosotros. Él es presidente del Colegio de Abogados y uno de los últimos días ya como presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? ¿Cómo te va? Bien, Bruno, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Dicho y hecho, hoy empieza la primera sesión del año y la última del Consejo Saliente. La semana que viene tenemos elecciones y habrá un nuevo presidente a partir del 13. ¿verdad? ¿Y no querés más ser presidente del Colegio de Abogados? No cierro un ciclo. ¿Y por qué no querés ser? Y primero porque me consume en lo personal muchísimo tiempo. Quieras o no, una suerte de... ¿Estuviste un periodo? Un periodo nomás. O sea, ¿De cuántos años? De dos. Conceptualmente no creo en las reelecciones. Sí. No me declaro inamovible como hacen... Hay varios que se declaran inamovibles hasta los 75 años. Exacto. Y además me parece que siempre las instituciones respiran aires frescos con las alternancias y esas ideas nuevas siempre hacen bien. O sea que cumpliste por el momento. Sí, señor. ¿Y qué pasa si después de 2 años o 3 años te vuelven a elegir? ¿Aceptarías? No, personalmente no. Normalmente me muevo yo con una cuota importante de... O sea, ¿ya es una decisión tomada por vos? Sí, porque estoy cerrando, independientemente de los 2 años de presidente, estoy cerrando casi un ciclo de 15. O sea, antes de presidir, vicepresidí, antes fue secretario, antes tesorero. O sea, tengo muchos años en el gremio. Sí, bueno, yo no sabía, o sea, no visualizaba esa parte. O sea que varios años en el gremio, obviamente sí, 15 años ya, o sea que ya basta entonces. Está bien. Claro, a otra cosa mariposa. Bueno, Manuel Riera Domínguez, suena bien eso, ¿eh? Manuel Riera Domínguez, su papá es Riera Codas, o sea que gente bien, todos estos apellidos, Domínguez Chilabert, Riera Codas. Manuel Riera Domínguez, abogado especializado en Derecho Civil, Comercial, Procesal, Administrativo y Contrataciones Públicas. Habla perfecto español, inglés y portugués. ¿Vos escribís también portugués? Escribo, leo y... ¿Pero escribís bien portugués? Sí, escribo bien. Porque estudié 2 años de seguido en la embajada brasilera y inclusive rendí los exámenes que habilitaban a estudiar en universidades brasileras por si se daba la posibilidad de ir hasta allá, que es un derecho similar al nuestro. Entonces, sí, me preparé para eso. ¿Qué pasa si es al revés? Si Brasil viene a nosotros y nos anexa, nuestro punto más débil va a ser la escritura
lusitana. Por eso te pregunté si vos escribías bien en portugués. Sí, escribimos, pero es difícil, ¿verdad? Los que hablamos... Así como están las cosas, nomás yo digo. Así nomás como están, sí. Normalmente cuando hablamos en portugués le ponemos todo eiro al final, ¿verdad? Claro, pero uno, sí uno tiene... escucha el portugués, entiende, es fácil, pero el escribir es difícil. Tiene su dificultad. Bueno, egresado del Colegio San José, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, didáctica universitaria por el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, magíster también en Derecho Procesal. En fin, tiene un montón de estudios este joven Manuel Riera Domínguez, abogado, y con sus últimos días como presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que es una institución muy importante. Digamos, es una institución importante, y con esto estuve escuchando que la gente del registro público y del catastro se queja mucho, porque es como una suerte de despiplume lo que hay ahí en el catastro, en los registros públicos. Eso yo le voy a preguntar también al escribano Insfrán Saldívar, que va a venir después específicamente. ¿Ustedes no tienen nada que ver no influyen ustedes en estos organismos, tanto el de catastro como el de registros públicos? ¿No trabajan en conjunto o no se les consulta a ustedes por si hay algún tipo de problemas al respecto? Indirecta y directamente, o sea, indirectamente más que en lo directo, ¿verdad? Quien ejerce la profesión recurre a catastros cuando la propiedad inmobiliaria sigue siendo garantía de los litigios, sigue siendo producto de aquello que se mide en las mensuras, en los deslindes, tiene que ver mucho con el departamento de catastros y geodesia, pagos de impuestos inmobiliarios, para las tasaciones, para los remates, etcétera. Y en lo que tiene que ver con el registro, por supuesto, en los registros están todos los poderes, todos los títulos de los inmuebles, de los vehículos, de las marcas, se anotan las medidas, se levantan las medidas. Ahora, los principales que, digamos, padecen los problemas de la dirección de registro son normalmente los notarios, ¿verdad? O sea, son los escribanos. Sí, los escribanos. Aún así, la abogacía puede perfectamente ejercer. Nosotros sufrimos los tiempos, muchos problemas de mora en respuestas. Y por supuesto, esto indirectamente llega hasta el gremio, porque el gremio, en su diálogo con la Corte, habla con la cabeza que dirige. Y bueno, la Corte maneja ¿cuál de estos estamentos? ¿El catastro o los registros públicos? Los registros públicos. Bueno, y ahí está Fretes, pues. Ahí está el ministro Antonio Fretes. Claro, que hace años maneja todavía, pues no quiere abandonar ese poder. Bueno, y justamente, ¿cómo vos ves esta última elección que todavía está ahí medio embadurnada, que tuvo la Corte Suprema de Justicia, el nuevo nombramiento, digamos, de César Diesel como presidente de la Corte? ¿Hay posiciones divididas dentro de esos miembros de la Corte o no, a tu criterio? Sí, no, hay, clarísimamente. La síntesis es más o menos esta. Se analizaba la posibilidad de que el doctor Antonio Fretes se presente o no a esa reunión plenaria. Si se presentaba, 3 ministros habían anunciado que no se iban a prestar para darle el quórum. Puntualmente, el equipo dividido, digamos, o sea, el doctor Eugenio Jiménez, el doctor Víctor Ríos, el doctor Ramírez Candia. Pero para la elección de un presidente, la ley le obliga a la Corte a tener el voto favorable de 5 ministros. Perdón, pero esos 3 ya preanunciaron antes. Preanunciaron, correcto. O sea que no fue nomás ahora. No fue nomás ahora. Sobre la hora, sino ya se Así sabía mismo. Cómo iban a actuar ellos. Se sabía. En entrevistas públicas lo anunciaban más de una vez. Pero la presidencia requiere el voto favorable de 5. Entonces, la ausencia de 3 no cambiaba la posibilidad de que el resto consiguiera el quórum y eligiera al presidente. Y el noveno es Fretes. El noveno iba a ser Fretes. Entonces... ¿Y Fretes cómo actúa ahí? ¿Sigue actuando él? Como ministro más, correcto. No, ya sé, pero me dijiste 5 y 3. ¿Y el noveno? Fretes. Sí, pero ¿y Fretes se plegó a los 5 entonces? Era una opción. Entonces, ¿qué tenían? O sea, no votó Fretes. ¿Qué tenían que hacer los 3? Construir una mayoría por lo menos de 4 para no obtener los 5 votos necesarios en la elección. Sí.
Se hablaba de que eso iba a ocurrir. Resulta que la plenaria se produce en ausencia del doctor Fretes. Entonces se presentan los 8, sin él. Entiendo ya. Y ahí arranca una votación. Huelgan palabras ya. Ahí arranca una votación. El doctor César dice, él es elegido con 5 votos. El doctor Eugenio pierde con 3. Independientemente de las mayorías, fue una elección legítima. Se pasa a la elección de la vicepresidente primero, que termina siendo Carolina Llanes, con un resultado raro. 4 votos a favor, 4 votos en blanco. Una suerte de vacío, ¿verdad? La Corte no suele votar así, suele darle todos los votos a uno o pujan dos personas. Sí. Y cuando se hace la elección de la vicepresidencia segunda, es donde se plantea el problema. Eugenio Jiménez dice, yo no me presto a esta elección, pido por favor que no se me tenga en consideración para este cargo. Igual lo votan. Igual lo votan y con 5 lo eligen como vicepresidente segundo. Y ahí está ya el problema, digamos. Bueno, vicepresidenta primera es la ministra Llanes. Es la ministra Llanes. ¿Y el segundo es? Y el segundo sería Eugenio Jiménez ¿Pero Rolón. él aceptó o no aceptó? No, ese fue el problema, digamos. ¿Y cómo se va a arreglar ese impasse? Y yo calculo que este fin de semana habrá sido un fin de semana de diálogos, de acuerdos, de idas y venidas, que va a continuar en estos días hasta que se produzca la siguiente plenaria prevista para esta semana. O sea, tiene que sí o sí haber un vicepresidente segundo. Tiene que sí, porque tienen que cumplir la ley. Ahora, ¿quién va a ser? No sé si va a terminar aceptando o no el resultado del doctor Jiménez Rolón o se va a rehacer la elección. ¿Y qué pasa si ahí recae Fretes? Y no sabemos. Y si el noveno que no fue o no votó o se escapó, qué sé yo, momentáneamente. Son variables, ¿verdad? ¿Y puede darse eso? Puede darse perfectamente. Él puede ser vicepresidente segundo. No, en el caso de Antonio no, porque la ley le impide a los miembros ser reelegidos en sus cargos. Y bueno, pero él es presidente. Y no va a poder ser presidente nuevamente, ni vicepresidente primero ni segundo, a lo que queda. Además está de salida, no lo van a elegir por eso, ¿verdad? No lo van a elegir. ¿Y quién tiene que estar ahí entonces? Y ese creemos que es uno de los factores que subyace a la discusión. Como ya perdió la presidencia Eugenio Jiménez, y si lo querían imponer la vicepresidencia segundo, lo que están generando es una incompatibilidad para que sea el presidente el año que viene. Y dársela a alguien distinto, ¿verdad? Entendemos que eso es lo que ocurre dentro de la Corte. Bueno, por ejemplo, esto de los nuevos miembros, justamente porque creo que hay 40 nuevos miembros que se postulan para la Corte Suprema de Justicia por la vacancia posible de Fretes, ¿verdad? O sea, Fretes ya se tiene que ir. En marzo se va. Así es. Consiguió, al parecer, salir por la puerta grande, o sea, va a salir por la puerta grande o por la ventana, Fretes, porque si continúa hasta marzo, como si fuera todo normal, ¿verdad? Nadie tuvo en cuenta los dimes y diretes en su contra, últimos, porque ahora ya nadie habla de Fretes. Y esos 40 que están compitiendo, que se están postulando, uno de ellos tiene que ocupar el puesto del noveno, que sería Fretes. Es correcto. Y en de estos 40, ¿te fijaste en alguno de ellos? Por ejemplo, en un par de ellos, qué sé yo, son amigos tuyos. Nos fijamos en todos, porque el colegio sigue muy de cerca el proceso de selección. O como presidente, lógico. Y tratamos de evaluar el proceso en sí mismo, cómo van puntuando, qué van respondiendo. Tratamos de meter preguntas en las audiencias, mandamos si hacen falta denuncias, o sea, lo que haga falta. ¿Y qué se tiene en cuenta para esto? Porque es muy importante esto. La gente no dimensiona lo que es un miembro de la Corte Suprema de Justicia. La justicia del país depende de ellos, ¿verdad? Entonces, el buen actuar o el mal actuar de esta gente, de uno de ellos, qué sé yo, o dos, puede incidir en un buen proceso o mal proceso de la persona X, llegado el momento, ¿verdad? Uno nunca quiere entrar en ese mundo de tener que estar siendo juzgado, etcétera, etcétera, pero no es tan fácil esto, y a veces uno cae o pisa un palito y qué sé yo, y bueno, ¿qué se tiene en cuenta para definir
¿quién podría ocupar un lugar así en la Corte Suprema de Justicia? Vos como presidente del Colegio de Abogados. Este es un tema que el colegio le viene proponiendo al Consejo de la Magistratura, que es quien va a elegir la terna, que tiene que trabajarse muy bien el concepto de idoneidad a la Corte actual, Bruno. Y si me permitís ahí, sería una precisión. El Consejo tiene que elegir una terna para un ministro, del que con el acuerdo del Senado y el presidente se elegirá uno, pero que no es necesariamente el que le va a sustituir a Fretes, o sea, hacer lo que él hace, ni va a estar necesariamente en su sala, donde está Fretes hoy, que es la constitucional. La Corte al interior del cuerpo reparte sus ministros en salas según las funciones. Entonces, el concepto de idoneidad no se mide solamente por el hecho de vamos a poner un Fretes, sino vamos a poner algo que necesitan los 9. Es mucho más amplio. ¿Qué quiere decir vamos a poner un Fretes? ¿Qué quiere decir? Y si nosotros estamos sacando un ministro de la sala constitucional, no hace falta que pongamos otro ministro para esa sala. Podríamos poner, por ejemplo, un ministro que tiene formación en lo laboral, por darte un ejemplo, y que la Corte después ponga un ministro. Se puede abarcar otros estamentos. Perfectamente, perfectamente. Segundo, ¿por qué es tan importante ese ministro que se va a elegir? Porque Fretes es posiblemente el penúltimo, si no último, de la vieja camada de ministros salientes. Entonces, cuando se elija el nuevo, creemos que se va a volcar de un lado o del otro la mayoría de lo que va a ser la nueva visión o los nuevos liderazgos de la Corte. Con estos nuevos recambios que hubo en los últimos meses y años, una nueva camada de ministros va a dirigir posiblemente la política del Poder Judicial y la visión jurisdiccional de esa Corte los siguientes 10 o 15 años, fácilmente. Y lo peor de todo es que sus errores, traducidos en sus sentencias, son perpetuos. O sea, las personas tienen que saber que el Congreso, por más repugnancia que nos dé en ciertas cosas o en todas las cosas, genera leyes que siempre pueden derogarse por otras leyes. El presidente, por más repugnancia que nos pueda dar en cosas o en ciertas cosas, dicta decretos que siempre pueden derogarse por nuevos decretos. La sentencia de una Corte Suprema no se deroga nunca, y su error es error para siempre. Así, che. A ese nivel. Entonces, o sea que así como actuó la Corte, está manchada ya esa Corte para siempre. Lo que diga en su sentencia un ministro, aunque sea un error, va a volverse derecho para siempre. Porque son inmutables. ¿Cómo se revierte son irreversibles. Porque el Poder Judicial tiene que tener una limpieza profunda desde los tuétanos. ¿Y cómo se va a conseguir eso si lo que vos estás diciendo ya? Esa es la clave, ¿verdad? Para hablar lo más sencillo posible, los ministros de Cortes pueden llegar a tener en tus manos, en sus manos en realidad, tu libertad, la tenencia de tus hijos, la ocupancia precaria de tu casa en términos de un tercero, que te asalten o no en la calle y que ese sí o vaya libre, que te sigan robando en el Estado, que te sigan perdiendo los hijos porque te los saca una mujer infiel o un hombre infiel, que te quede un trabajador desleal en la empresa en vez de ser sancionado y expulsado. O sea, los jueces hoy tienen la última palabra en la Corte para los temas cotidianos de todos los paraguayos. La elección de esa persona va a formar una de las decisiones, si vos querés, republicanas y jurídicas más importantes en la vida de los paraguayos. No es un tema menor. De ahí que el trabajo de crear una idoneidad para el próximo ministro pase por un tema que tiene que ser reflejo de aquello que el paraguayo necesita: honestidad, credibilidad, trayectoria, lo que mencionabas al comienzo, valores, estirpe, o sea, cosas que identifican lo que vos esperás de tu juez. ¿A quién le confiarías la discusión sobre tu libertad, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus bienes? Ese es un poquitito el trabajo que el Consejo está emprendiendo ahora, y del cual de esos 40 uno va a tener que ser elegido, ¿verdad? Antonio Fretes, ¿cómo lo califica él? Antonio Fretes hoy vinculado a un escándalo que está más cerca de ser cierto que no. Vos como abogado joven y presidente del Colegio de Abogados, ¿cuál es tu posición respecto a este señor? Tiene que irse del Poder Judicial, siempre tiene que irse. El Poder Judicial necesita desprenderse de Antonio Fretes. Tiene que renunciar cuanto antes. Su permanencia
cada día socava más la imagen del Poder Judicial. Esto está dicho por el colegio, está escrito por el colegio. ¿Y él no se da cuenta de eso? Es el único que no se da cuenta. Toda la República, en todos los estamentos, exhortaron su salida y no se logró su apartamiento. Entonces, como decíamos nosotros siempre, cuando se acabe su periodo en marzo, lo interesante sería que la sociedad dé el paso al frente y no te aparezca una universidad dándole un rectorado, dándole un honoris causa en esto, barnizando una imagen que, en nuestra opinión, tiene que ser condenada por el resto de la historia, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que creemos que no se tienen que olvidar y estas son las cosas que el Consejo tiene que tratar de purgar en la próxima elección. ¿Y por qué la gente del mismo Poder Judicial, cierto sector o la prensa, no está conforme con el nuevo presidente, o sea, con César Diesel? ¿Qué tiene Diesel que no gusta? Y yo creo que son visiones distintas. A cierto sector, por supuesto. Por supuesto. Un poquitito más alejado de lo que ocurrió en esta elección el año pasado, la iniciativa de solicitarle la renuncia a Antonio Fretes provino de Eugenio Jiménez Rolón. Pidió renuncia a la que César Diesel se oponía. No habían mayorías en un sentido o en otro. Eso es fundamental. Son dos visiones contrapuestas. Termina construyéndose la mayoría en el sentido de pedírselo a la que inclusive César Diesel se ve obligado a aceptar, el propio Garay también, ¿verdad? En algún momento dado, por alguna razón, esas mayorías se destruyen y se construyen nuevas y se produce la presidencia de César Diesel. Antes de esa reunión, de esa mañana, el propio Eugenio Jiménez, alrededor de las 7 y pico, estaba diciendo en prensa: se han producido deslealtades. Anunciar deslealtades suponía, decíamos nosotros, dos opciones. Primero, esta idea de que hubo un recambio en la Corte con nuevos ministros o de una nueva camada, posiciones leales, digamos, dejaron de ser leales porque cambiaban las posiciones y votaban en sentido contrario. Segundo, la visión respecto del tema Antonio Fretes, que no es solo jurídica, sino hay una visión ética, de visión de Poder Judicial, de credibilidad, de imagen, etcétera, por lo visto no es la misma al interior de la Corte. O sea, hay dos equipos que tienen ideas opuestas. Y la que acaba de triunfar es una idea que propone que la Corte discuta esto hacia sus adentros, al interior del cuerpo, de manera hermética, y después las explique más formalmente en una sesión plenaria subsiguiente. En cambio, la visión que pierde este asunto, aunque está trancando el tema, es hacerlo en vivo, transparentemente, de cara a la ciudadanía, y definirse jurídica, política, éticamente, en televisión, cada uno de los ministros. Creemos que esas dos visiones están enfrentadas hoy en día, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que ver la posibilidad de que ese Poder Judicial vaya purgándose, si se quiere, no sé qué término utilizar, porque necesitamos un Poder Judicial creíble para el desarrollo del país, para las inversiones a futuro. Si no hay un Poder Judicial creíble, nadie va a venir a invertir acá. Y necesitamos desarrollar este país. Necesitamos, no solamente por los inversionistas, sino nosotros que vivimos acá adentro, necesitamos una justicia pronta, efectiva, barata, ¿verdad? Y justa, valga la redundancia. ¿Cómo se puede conseguir eso? Ya que vos mencionaste que si se tiene un pecado, o sea, si el Poder Judicial, o sea, la Corte Suprema organiza a través de sus miembros un pecado, digamos, o sea, qué sé yo, eso ya va para siempre, ya se dañó esa imagen, no se puede más pulir esa historia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos revertir la imagen propia del Poder Judicial entonces? Nosotros creemos, Bruno, que se puede hacer lo siguiente. El Consejo puede ensayar esto, el colegio se lo pidió por escrito, que la idoneidad del candidato o del ministro que hoy está adentro no se mide en función de que pasó un examen acertando la opción múltiple o no. Nosotros necesitamos que el ministro se defina públicamente. ¿Qué significa eso? Que yo soy una persona que está más en favor de la libertad de la persona, o prefiero un poder judicial más fuerte, más interventor, donde los jueces actúen
acaparando más el espacio privado de las personas. Nosotros nos encargamos de decirle a usted qué es justicia. O sea, otra opción es, nosotros necesitamos ministros que se definan y digan, en caso de dudas, yo veo en la embajada norteamericana un aliado o veo una intervención a un Estado soberano. En términos políticos, yo necesito tener diálogo con el Congreso porque con ellos discuto mi presupuesto, o no quiero ese diálogo, lo haremos de otra manera. O sea, nosotros necesitamos que los ministros se definan. Y en esta sesión perdieron la oportunidad de definirse porque a toda costa querían parar la reunión. De hecho, la pararon, se hizo un cuarto intermedio. En vez de explicar esto, ¿qué ocurrió? Transforman la sesión pública en un claustro que en la semana discutirá, o el fin de semana discutirán al sus adentros, para que después veamos nosotros en la próxima plenaria una sesión apática, formal, solemne, donde todo viene digerido, masticado. Cuando lo ideal sería que el ministro sepa que al ser la cabeza de un poder del Estado, en el marco de un Estado constitucional como el nuestro, la Constitución le pone límites y su poder público es un poder limitado, controlable por el ciudadano. Entonces eso tiene que hacerse siempre con las luces prendidas, con las ventanas abiertas, con todos los vidrios, con todas las cortinas corridas. Se tiene que ver lo que ocurre en el Poder Judicial. Frente a cámaras y micrófonos también. Sí, señor, es correcto. Y eso no, porque se instaló eso. Eugenio Jiménez fue creo que el primero en instalar todo ese sistema cuando asumió como ministro. Ahí tenés una visión distinta a la que se propone. Me lo dijo en un programa, que teníamos antes por GEN, cuando La Nación Habla se llamaba el programa, que estuvo 3 meses vigente, muy buen programa. Y él dijo: yo entro para que todo sea transparente, dijo. Así es. Y hoy, por ejemplo, pasó el tiempo, pasaron los años, y la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia son los organismos que más ocultan datos públicos. No lo decimos nosotros, lo dice el informe de Gafilat. Los grandes problemas están en el sector de la justicia. También están los municipios y la EBI, que violan la ley de transparencia clave para combatir la corrupción. O sea, pero en síntesis, respecto a lo que estamos acá abordando, la Corte Suprema de Justicia esconde datos, oculta datos, en general hablo, ¿verdad? Y eso porque si justamente lo que necesitamos es transparencia, necesitamos que sea llana la cosa. Yo creo que esa visión es una visión que puede considerarse de manera parcial. Esta corte abrió las declaraciones juradas, por ejemplo, cosa que no se había logrado nunca. Todos los procuradores de la República, o sea, todos los abogados del Estado y todos los contralores de la República, o sea, desde García hacia atrás, escondían las declaraciones juradas, ¿verdad? Vino la resolución de la Corte y permitió que eso se abra, y vimos 30 años de enriquecimientos injustificados en todas las esferas del país. Segundo, se puso a sí misma leyes que permiten la transmisión de estas sesiones de las que hablamos. Y tercero, hay un enorme trabajo por publicar todas las sentencias digitalizables para los ciudadanos, incluido con la versión electrónica de los expedientes y cosas por el estilo. O sea, hay un paso adelante que esta Corte con los nuevos integrantes logró. Es parcial, sí. Falta, sí. Hay retrocesos. Pero ahí entra César Dice también. Hay titubeos, sí, porque forma parte del equipo nuevo. Sí. Forma parte del equipo nuevo. ¿Y por qué César Dice es considerado como que con una mentalidad del viejazo, supuestamente? Siendo joven y siendo nuevo. Yo creo que lo que le atribuyen al doctor Diesel es su vinculación a un movimiento político que es de vuelta al cartismo, que a todo es como el fantasma que subyace detrás de todo, ¿verdad? Para nosotros, en términos gremiales, en la presidencia del doctor Diesel fue ya un problema cuando fue por primera vez. Ojalá que no sea un problema esta segunda vez, porque cortó 100% el diálogo con los gremios. O sea, ¿sí? Con conocimiento de causa, te digo, no se puede hablar con él. O sea, esta es la segunda presidencia de él. Esta es la segunda presidencia. Eso hay que aclarar. O sea, la segunda presidencia. Es la segunda vez que lo eligen. Y él no quiso o no aceptó las disonancias gremiales. No te hablo con nosotros, sino con más de 25 gremios
que son reuniones mensuales relevantes porque te muestran un país. ¿Y por qué hace eso? Porque no le es más fácil lo otro, ¿acaso? No sé, no lo hizo nunca. ¿Cómo vos harías? Y yo me reuniría o pondría a una persona que se reúna con nosotros, pero él no hizo ni las reuniones ni puso las personas. Y no solo le pedimos nosotros más de una vez de esta manera o por escrito, le pidió en sus pares, propios ministros, en sus reuniones le dijeron, doctor, tenemos que renovar. Sí, está bien, te agradezco, pero su presidencia pasó sin esas reuniones. Entonces es un problema eventual otra vez que se inicie ese vacío, ¿verdad? Bueno, entonces el Colegio de Abogados espera también una mejoría en el sistema de justicia a partir de este año. ¿Ustedes esperan eso? Y la clave está en presionar este proceso de selección. ¿O vos ya tirás la toalla? No, en absoluto. No ves que va a progresar la cosa. No, en absoluto. El gran problema que tiene el Poder Judicial hoy, sacando estas cosas que mencionamos, es sus tiempos. Su morosidad es feroz, ¿verdad? Y la morosidad... La morosidad no... A la larga, el abogado de a pie no está pendiente si César dice el expresidente o no. Quiere su resultado en su sentencia porque la gente quiere su crédito, quiere su casa, quiere su hijo, quiere sus cosas. Hay que consultar a un miembro que tenga mucha agilidad, agilidad, por ejemplo. Hay que llamar por ejemplo, a... ¿Cómo que se llama? A el otro amigo César. ¿Cómo se llama? César... el otro ministro, César Garay. Él es muy expeditivo. César Garay está hoy formando parte de la sala más morosa del... ¿No es muy expeditivo acaso César Garay? No. En ese aspecto. Forma parte de una de las salas más morosas del sistema. No, ya sé, pero te estoy haciendo un chiste también, pero es una realidad. Es una realidad. Todo el mundo, yo escuché 20.000 veces de que él esconde ahí o escuende en los anaqueles y no se puede abrir ni destapar nada por años. Está ahí la cosa. Y nadie le dice nada, porque él no se comunica tampoco con nadie, porque él no atiende el teléfono. No tiene esa forma de ser. Una manera muy extraña de... En fin, pero vamos a otra cosa, mariposa, ya. Y vos como joven, a ver, Manuel Riera Domínguez, como joven... ¿Qué vaticinás para nuestro país? El 30 de abril, vos, ¿con cuál de estos candidatos vos te quedarías contento llegando ese 30 de abril como joven, como paraguayo? No sé si contento o grato por lo menos, o con cierta esperanza. ¿Cuál de estos señores que están ahora pujando por la presidencia te gustaría para el presidente del Paraguay a partir de agosto oficialmente del 2023? Mira, es una pregunta como joven te digo. Es una pregunta que cuesta responder por lo siguiente. A mí no me gusta realmente ninguno. Es una de estas elecciones donde de vuelta nos van a hacer elegir el mal peor. No vi programas de gobierno hasta el momento. Estamos viendo candidaturas enfrentadas en yo soy mejor que él porque él es peor que yo. O sea, no están enfatizando los propios méritos, sino que están hablando de lo malo que es su rival. El encono personal. Exacto. Entonces, me ponen a mí en una situación donde parecería ser todo de vida o muerte de extremos. O sea, aflora el encono personal. Claro, si vos no sos como yo, sos mafia. Si vos sos él, sos mafia. O sea, si vos sos él, vuelve esto, vuelve aquello. O sea, me están todo el rato encasillando. Cuando yo realmente quisiera ver un presidente de la República hablando de los nuevos números que van a generar el porvenir de una camada de jóvenes, exactamente. ¿Cuál sería un presidente para vos digno en este país y en estos tiempos que corren? O sea, mejor dicho, ¿cómo sería? No te digo que tenga que elegir entre los que están ahora pujando. ¿Cómo sería un presidente joven del Paraguay, vital, que pueda pensar en grande y a futuro a favor de todos nosotros y del propio país, obviamente? El presidente ideal, en mi opinión, es un presidente que habla con el sector privado, no solamente con el público. O sea, le pregunta a Bruno Masi qué necesita su sector, le pregunta a Manuel Riera qué necesita el suyo, nos convoca a ambos
a lo mejor la solución es la misma para ambos. O sea, es en diálogo continuo porque es un servidor para vos y para mí. Segundo, tiene que ser un presidente que enfatice las libertades, 100% poniendo el énfasis en ciudadanos libres haciendo lo que le placen. Mientras menos Estado, mejor. Tercero, esa retirada del Estado no supone ausencia absoluta, sino simplemente redistribuir los recursos que hoy están en miles de ministerios que no sirven para nada, en miles de gobernaciones que no sirven para nada, en miles de instituciones. Y el dinero que se diluye por ahí. Máquinas burocráticas de generar problemas para recaudar a través de la coima. O sea, yo retiraría ese impedimento. Si vos querés mi opinión, sí, claro, trabajaría muchísimo en tecnología. O sea, destrozar la necesidad del funcionario público transformándola en tecnología para que yo pueda hacer todo desde casa y no tener que estar formando filas 2 horas y media o 4 horas para sacar una cédula, que es inadmisible, ¿verdad? Siglo XXI. Claro, entonces yo pensaría en un presidente que haga la vida cotidiana de la gente mucho más sencilla, en su trámite diario, en las cosas que necesita, en su viaje. Y creo que hoy necesitamos los paraguayos espacios de... Hay 2 presidentes jóvenes. Uno de ellos, sobre todo, de acuerdo a lo que está describiendo, podría encajar en este hombre ideal para Paraguay. El caso del presidente del Uruguay, por ejemplo. No sé qué conceptos vos tenés respecto a la calle Pou. Y tenés otro presidente joven que también está haciendo lo suyo, está luchando, porque ese país tiene otra historia. El caso de Bukele, que también es joven, así como la calle Pou. ¿Vos te quedás con cuál de ellos? Me quedo con la calle. Y lo meto preso a Bukele, ¿verdad? Ah, sí, directamente. Y por autoritario. Por autoritario. Por supuesto. ¿Qué pasa si él está haciendo bien su trabajo respecto al cáncer que tiene El Salvador, que son las maras y ese tipo de cosas? ¿Cómo vos manejarías esas hordas de gente joven, que también joven, pero que está... Sería defender la posición de Bukele es defender los fines sobre los medios, ¿verdad? Y o sea, bueno, pero son dos ciudadanías distintas, porque el Uruguay es muy distante en ese aspecto cultural del Salvador, por ejemplo. Son 2 maneras completamente. Pero son productos. Las sociedades uruguayas, los gobiernos uruguayos actuales son productos de procesos democráticos más largos. Claro. O sea, la calle Pou no es bueno porque metió 40.000 presos en la cárcel más grande del mundo o de la región, como hace Bukele, ¿verdad? Lo que sí vemos en la calle es una persona que está haciendo 2, en mi opinión, cosas relevantes. Primero, dialoga con todos los presidentes y expresidentes de cualquiera sea su sector, fortalece la institución presidencial, estando él o dejándola, y creo yo ha sabido traducir la vida del ciudadano uruguayo no solamente en una máquina de pedir derechos, sino una máquina también de asumir responsabilidades. En Paraguay, cuando nosotros pedimos yo quiero un mejor salario, eso supone que alguien tiene que pagar un impuesto. Cuando yo quiero comer alimento, eso significa que alguien tiene la obligación de cultivarlo. Cuando yo quiero que a mí no me moleste una persona, eso supone el deber de otro de abstenerse en molestarme. O sea, hay siempre en la vida jurídica una doble cara entre derecho y deber, o derecho y responsabilidad, o derecho y obligación. Y Paraguay tiene que trabajar como ciudadanía su concepto de obligación cívica, o sea, de entender que el respetarte se traduce en derecho para mí, se traduce en derecho para mis hijos, etcétera. O sea, hay un trabajo de pedagogía cívica y constitucional pendiente todavía. ¿O no querrías ser presidente del Paraguay? No creo que pueda ser yo un buen presidente. ¿Por qué? Y primero porque los presidentes tienen que tener una cuota de experiencia que... ¿Cómo no? Todo lo que está diciendo es lo que se necesita para cambiar un país. En el idealismo. O sea, o en el líder que necesita un país para cambiarlo. Y todo está cifrado en vos, lo que estás diciendo vos. Te lo reconozco, pero te lo reconozco en la teoría, Bruno. O sea, te lo reconozco como un tipo que jamás caminó una cuadra. ¿Y qué pasa si empezás a caminar varias cuadras? No. Yo honestamente no me considero una persona popular en ese sentido. No sabría ser útil, no sabría ser político en el concepto de cómo se crean los liderazgos políticos. ¿A vos no te gusta la política? Así como hoy funciona, no.
Honestamente no. Bueno, pero ¿cómo si presidís hasta ahora un colegio de abogados? Eso es política también. No, por supuesto. Como posición política sí, pero el colegio trabajo con ideas. Imagínate que a mí me eligieron. Y sí, y eso es lo que hay que enarbolar las ideas ahora. Es el momento de las ideas, de que afloren las ideas, sí, de que se crea, hay que cambiar este país completamente, partiendo de las ideas, ¿verdad? Porque nosotros nos propusimos como colegio normalmente ser disonante, en el sentido de manifestar ideas que suenen distinto. A veces creemos, y yo coincido con eso, que el rol del intelectual hoy en día es decir las cosas que molestan. Nosotros creemos que al decir estas cosas que nadie las dice, se crean ideas nuevas, noticias nuevas, conversaciones nuevas, y hay un rol cívico en ese sentido. Pero político no, ¿verdad? Hacemos política sí, pero no políticos desde el punto de vista. Y además yo creo que el presidente hoy, sea el que gane, va a tener un trabajo importante en el próximo gobierno, pero el poder no va a estar ahí, el poder va a estar en el Congreso, ¿verdad? Y es como va a salir. Que también tiene que ser exacto, ¿verdad? Pulido ese Congreso, porque tampoco es la panacea ese Congreso. El problema que va a tener el Congreso, que yo creo que es lo que está por verse, es que va a ser su composición, va a ser el producto por primera vez de un proceso de selección preferencial que antes no teníamos. Y yo creo que los partidos pequeños en ese sentido están condenados a desaparecer. Los pequeños. Los pequeños. No van a tener posibilidad de entrar. Pero otras voces dicen que los tradicionales están condenados a desaparecer. No entiendo entonces. Así se dijo en las municipales, en una campaña como nunca antes hubo en el ANR, nunca más, y jamás ganó tantos escaños. El problema que tienen quienes dicen esto es que primero lo decimos desde la comodidad de una red social, o sea, sin caminar una sola cuadra. Y segundo, hay que acordarse que el sistema de elecciones no pasa solamente en elegirle a Bruno o a Manuel, sino que yo necesito un sistema proporcional de atribución de escaños. O sea, mucha gente te tiene que preferir y mucha gente me tiene que preferir. Con el sistema actual, hoy gana una cara linda, gana el movimiento financiado por un narco, gana el futbolista, gana el campeón de la Libertadores, pero no gana la idea de la que hablábamos recién, no gana... Mafia o patria. Mafia o patria es el discurso actual, ¿verdad? Te podés imaginar. Bueno, muchísimas gracias, querido Manuel. Manuel Riera Domínguez. Creo personalmente en vos. Vos sos un chico que podés aportar mucho. Y yo creo que no tenés que continuar en esa postura de que la política no me gusta. Yo creo que te vamos a necesitar el Paraguay. Tenés 44 años. ¿Qué pasa si en 2, 3 años cambias o te hacen cambiar en el mejor sentido, como para que alguna vez te puedas postular y hacer esas caminatas callejeras y ese tipo de cosas? Porque gente como vos necesitamos. Gente sana como vos. Vos sos un chico sano. Mira, yo honestamente te agradezco infinitamente los conceptos. Este año yo cumplo 15 años de docente también. Y si hay una cosa que estoy haciendo con los chicos justamente es desarrollar esto que estás contando. O sea, para mí es fundamental que todos mis alumnos saben eso. Mi relación con ellos es horizontal. Me tratan por mi apodo. No hay un usted. ¿Cuál es tu apodo? Mi apodo es Mane. Mane. Así es. Mane. Y, ahora recién caigo, no sabía. Mane es tu apodo. Mane es mi apodo, ¿verdad? Todos mis alumnos se vuelven mis amigos con el tiempo, trabajan conmigo, y nosotros tratamos de que en las clases de Derecho no solamente creemos abogados, también creamos jueces, también creamos legisladores, pero sobre todo creamos pensamiento crítico. O sea, salir de esta vieja idea de que el voto es favorable porque el que habla tiene autoridad, o porque es solamente mayor que yo, o porque es solamente una suerte de civismo. Sí. Hay que otra vez entrar con el... Así mismo. La cuestión cívica, que antes se enseñaba en el colegio, se enseñaba a cantar el himno. Así es. Acá se sacó la cuestión del himno, nadie ni sabe la letra del himno nacional, una vergüenza. La gente joven, te digo. Y esa es una de las cosas que, aunque no creas, enseñamos, porque
la vida republicana, que es poder limitado para los gobernantes. Si queremos seguir siendo independientes, por eso te dije de entrada, escribí el portugués, te dije, porque me parece que es más fácil es que nos anexe Brasil y se acaba nuestro problema, porque en un año vamos a tener carreteras, puentes, aeropuertos, esto, lo otro, y un mundo de 220 millones de personas, ¿verdad? Para negociar y qué sé yo. Así están nuestras canciones, Bruno. República o muerte. Bueno, Manuel Riera Domínguez, muchas gracias.